Imagínate a ti mismo en el momento en que un diluvio de proporciones catastróficas se avecina. Las aguas del mar y las lluvias torrenciales van a cubrir toda la tierra, borrando de la faz de la tierra a todos los seres vivos, excepto a aquellos que Dios había elegido para salvar. ¿Qué sucedió con los Nepilim, esos gigantes imponentes, en ese momento crucial? ¿Cómo pudieron sobrevivir y qué lecciones podemos aprender de ellos? Quiero invitarles a unirse a mí en este viaje a través del tiempo y la Biblia. Suscríbanse al canal Salvados de Dios para obtener acceso a más contenido inspirador y espiritual. Y, por favor, no te pierdas hasta el final, porque lo que vamos a descubrir juntos puede ser transformador para tus vidas. Dale un me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. Estoy emocionado de compartir esta aventura con ustedes. Vamos a explorar cómo los Nepilim sobrevivieron al diluvio. En la Biblia hay un tema que ha sido objeto de especulación y misterio durante siglos. Un grupo de seres que se cree son una mezcla de humanos y ángeles, conocidos como los Nepilim. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Eran una bendición o una maldición para la humanidad? La respuesta se encuentra en el libro del Éxodo, específicamente en el capítulo 13. Allí se nos cuenta que, después de la creación, Elohim, Dios, decidió crear a los seres humanos, como su imagen y semejanza. Pero hay un detalle importante que debemos considerar: Dios no solo creó a Adán y Eva, sino también a otros seres, conocidos como los anjos. En el libro de Judith, capítulo 1, versículos 5 a 6, se nos cuenta que los anillos son hijos de los dioses, es decir, ángeles. Esto sugiere que, en ese tiempo, había una conexión estrecha entre Dios y la creación humana. Ahora, hay una pregunta que surge: ¿qué sucedió con estos seres, conocidos como los Nepilim? La respuesta se encuentra en el libro de Números, capítulo 13. Allí se nos cuenta que, cuando Moisés envió a 10 espías para investigar la tierra prometida, uno de ellos, Caleb, regresó con un informe positivo sobre la tierra y su capacidad para ser habitada. Pero hay algo extraño en ese capítulo. Se nos cuenta que entre los espías había 2 que no creyeron que Dios podía darles la victoria y conquistar la tierra: Aaron, Caleb y Josué. ¿Por qué estos 2 líderes israelitas no creían? La respuesta se encuentra en el versículo 27, donde se nos dice que los otros 8 espías regresaron con un informe negativo, y que sus corazones estaban llenos de miedo y desconfianza. La pregunta es: ¿qué sucedió con estos seres Nepilim? Eran la razón principal por la que los israelitas no creyeron. La Biblia nos dice que estos seres eran gigantes, hijos de los caídos, que se mezclaron con las hijas de los hombres y produjeron una descendencia de increíble tamaño. Era como si Dios mismo estuviera trabajando contra ellos. Pero hay algo más importante aquí. La Biblia nos dice que la razón por la que estos seres eran tan poderosos era porque se mezclaron con los ángeles caídos. Era una unión demoníaca. Y eso es lo que le quitaba el sabor a la vida. La lección que podemos aprender aquí es que, cuando nos mezclamos con cosas extrínsecas y extrañas a Dios, podemos perder nuestra identidad y nuestro propósito en esta vida. Es como si nos estuviéramos quitando el sabor a la vida. Pero hay una buena noticia. La Biblia también nos dice que, cuando nos confiamos en Dios y su plan para nosotros, podemos ser libres de esas influencias extrañas y vivir con propósito y significado. Es como si estuviéramos reviviendo el sabor a la vida. La pregunta final es: ¿qué estamos permitiendo que influya en nuestras vidas? ¿Estamos permitiendo que los Nepilim de hoy, que sean las influencias mundanas y extrañas, nos quiten el sabor a la vida? La respuesta es sí o no. Es tiempo de refugiarnos en Dios y su plan para nosotros. Es tiempo de dejar que Él nos guíe y nos dé un propósito y significado en esta vida.
Hay algo profundo y misterioso en la historia de la creación. Un secreto que late en el corazón mismo de Dios. Es el relato de los Nepilim, una raza de gigantes que cambió para siempre el curso de la humanidad. En este capítulo, vamos a desentrañar los orígenes de esta misteriosa raza y explorar las implicaciones espirituales que nos dejan. La Biblia nos cuenta que en el tiempo de los patriarcas, después del diluvio universal, los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Fue un momento de gran inquietud para la tierra. Los ángeles de Dios, es decir, los serafines y los querubines, que eran espíritus sin forma, tomaron cuerpo humano y se convirtieron en seres poderosos y fuertes. Estos seres, conocidos como Nepilim, eran hijos de Dios, pero no eran como Él. La palabra Nepilim significa caídos o descendientes. Y es que, a pesar de su condición divina, estos gigantes no seguían las instrucciones de Dios. Fueron una raza de guerreros poderosos y temibles que dominaron sobre la tierra y sembraron el terror entre los hombres. La Biblia nos dice que sus descendientes se convirtieron en una fuerza que amenazaba la existencia misma de Israel. Pero hay algo más profundo aquí. Los Nepilim no eran solo una raza de guerreros, sino también un símbolo de la tentación y la rebelión contra Dios. Eran una advertencia para los hijos de Israel de la importancia de seguir las instrucciones divinas y no ceder a la tentación. En el mundo moderno, podemos identificarnos con la experiencia de los Nepilim. Todavía estamos expuestos a la tentación y la rebelión contra Dios. Todavía nos enfrentamos a la elección entre seguir las instrucciones divinas o seguir nuestros propios deseos y pasiones. Pero hay algo que debemos recordar. Los Nepilim no eran el fin de la historia. La Biblia nos dice que Dios, en su sabiduría y amor, no dejó que estos gigantes dominaran sobre Israel para siempre. A través del profeta Ezequiel, Dios pronunció un juicio contra los Nepilim, recordándoles que eran criaturas de Dios, pero que habían caído por su propia rebeldía. Y es aquí donde encontramos la enseñanza más profunda. Los Nepilim nos recuerdan que, a pesar de nuestra condición humana, podemos elegir seguir las instrucciones divinas o ceder a la tentación. Pero también nos muestran que Dios nunca abandona a su pueblo. Aunque los gigantes caigan, Él es el que sostiene a su gente y les da la victoria. Así que, ¿qué podemos aprender de los Nepilim? Podemos aprender que la tentación y la rebelión contra Dios son siempre posibles, pero también que Dios es poderoso para librar a su pueblo. Podemos aprender que, aunque caigamos, Él es el que nos levanta y nos da la victoria. Y eso es lo que quiero recordarte hoy. No importa quién seas o dónde estés, siempre tienes la oportunidad de elegir seguir las instrucciones divinas o ceder a la tentación. Pero también siempre tienes a Dios en tu lado, dispuesto a sostener y liberar a su pueblo. Así que, haz una pausa un momento y reflexiona sobre tu vida. ¿Qué decisiones estás tomando cada día? ¿Estás siguiendo las instrucciones divinas o cediendo a la tentación? Recuerda que Dios es el que sostiene a su pueblo y da la victoria. Y cuando sientas que caes, recuerda que Él es el que te levanta. No dejes que la tentación te tome. Echa mano de la fe y confía en Dios. Él es tu protector y librador. Y cuando sientas que estás solo, recuerda que no lo estás. Dios está contigo, siempre dispuesto a sostener y liberar a su pueblo. Así que, haz una pausa un momento y pide a Dios que te guíe en tus decisiones y que te dé la victoria sobre cualquier tentación o obstáculo que enfrentes. Y recuerda que, aunque los gigantes caigan, Dios es el que sostiene a su pueblo. Y eso es la verdad más profunda. En el mundo antiguo de la Biblia, existían seres que llamaban la atención por su tamaño, fuerza y capacidad.
Los Nepilim eran hijos de gigantes, y su nombre nos llama a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su plan para con nosotros. El nombre Nepilim proviene del hebreo Nefelim, que significa caídos o descendientes. Sin embargo, no es el sentido literal del término lo que nos interesa aquí. Lo que importa es la raíz etimológica de este nombre, que se refiere a la caída o descenso de una poderosa raza de seres. En Génesis 6, del 1 al 4, leemos sobre cómo los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron a estos gigantes. La palabra Nepilim es utilizada aquí para describir a esta raza de poderosos seres que parecían tener una conexión especial con el cielo y la tierra. Pero, ¿qué nos enseña este nombre sobre Dios y su plan? La respuesta se encuentra en el corazón del mensaje bíblico. Cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, estaba estableciendo un pacto con la humanidad. El objetivo era que los hombres y las mujeres vivieran según su diseño, con amor y respeto hacia Él. Sin embargo, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, lo hicieron en contra del plan de Dios. La creación de los Nepilim fue el resultado de esta unión inapropiada. Estos seres gigantescos eran una mezcla entre la divinidad y la humanidad, pero carecían de la espiritualidad y la conexión con Dios que era necesaria para vivir según su diseño. En este sentido, el nombre Nepilim puede verse como un recordatorio de cómo la humanidad ha tendido a rechazar el plan de Dios y buscar la gloria y el poder en otras cosas. Los Nepilim representan una forma de búsqueda de la divinidad en el mundo natural, pero sin la espiritualidad necesaria para conectarse con Dios. La lección que podemos aprender aquí es que, como creyentes, debemos ser cuidadosos en cómo vivimos nuestra fe. Debemos recordar que somos hijos y hijas de Dios, y que nuestro objetivo es vivir según su diseño y plan. No debemos buscar la gloria y el poder en otros lugares, sino en Él. En conclusión, el nombre Nepilim nos recuerda que, aunque creamos ser fuertes y poderosos en este mundo, nuestra verdadera fuerza y poder se encuentran en Dios. Debemos estar dispuestos a recibir su amor y dirección y vivir según su plan para con nosotros. A medida que exploramos el tema de los Nepilim en esta serie, nos enfrentaremos a muchas preguntas y reflexiones importantes sobre la naturaleza de Dios y su plan para con nosotros. Pero, como creyentes, podemos estar seguros de que Él está con nosotros, y que nos amó tanto antes de crear el mundo como después de enviar a Jesús a morir por nuestros pecados. Así que, permitamos que el nombre Nepilim sea un recordatorio para nosotros de la importancia de vivir según el plan de Dios. Que nuestra fe sea fuerte y segura en Él, y que podamos estar dispuestos a recibir su amor y dirección en nuestras vidas diarias. Gracias por unirse a mí en este viaje a través del libro de la Biblia. Vuelva pronto. ¿Cómo podían sobrevivir? ¿Cómo podían enfrentar el desafío que se avecinaba? Los Nepilim, hijos de los ángeles y humanos, eran criaturas poderosas, pero no necesariamente destinadas a la supervivencia. En un mundo donde los gigantes habitaban la tierra y los dioses andaban cerca, el destino de estos seres mixtos se antepuso como una incógnita. ¿Serían capaces de adaptarse al nuevo panorama, o su condición única los condenaría a la extinción? La Biblia nos ofrece un vistazo enigmático sobre este periodo crucial, lleno de misterio y desafío. En el libro del Éxodo, se describe cómo los israelitas llegaron a la región conocida como la Tierra Prometida, después de salir de Egipto. Sin embargo, encontraron una tierra ocupada por gigantes que les impedían avanzar hacia su destino. ¿Cómo podían enfrentar esta situación? ¿Qué les permitiría sobrevivir en un mundo hostil? La respuesta se encuentra en la fe. La fe es el puente entre lo humano y lo divino, y sin ella, los Nepilim se verían rodeados de una oscuridad que podría consumirlos. Pero Dios no los abandonó.
A través de Moisés y otros líderes israelitas, Él les dio la oportunidad de creer y seguir su guía. La fe es la clave para entender el destino de los Nepilim. La Biblia nos enseña que no hay nada imposible para Dios, Mateo 19:26. Si los seres humanos pueden confiar en Él, ¿por qué no podían los Nepilim? ¿Por qué no podían ver su condición como una oportunidad para crecer y servir a Dios? En el libro del Eclesiastés, se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, Eclesiastés 1:9. Sin embargo, en el mundo de los Nepilim, había algo nuevo. Había un nuevo tipo de seres, con una nueva condición y nuevos desafíos. Y es aquí donde la fe entra en juego. La fe nos permite ver más allá del presente, más allá de las dificultades y los obstáculos. La fe nos permite creer que Dios puede hacer lo imposible, incluso cuando nuestras circunstancias apuntan hacia la derrota. Y es precisamente esto lo que necesitaban los Nepilim. La supervivencia de los Nepilim no se debió a su fuerza o su astucia, sino a su capacidad para creer y seguir a Dios. La fe les permitió adaptarse al mundo hostil en el que vivían y encontrar una manera de sobrevivir. Y es precisamente esto lo que nos enseña la Biblia, que, con la fe, podemos enfrentar cualquier desafío y alcanzar la victoria. No hay nada imposible para Dios. Si los seres humanos pueden creer en Él, ¿por qué no podían los Nepilim? La respuesta es sencilla. La fe es lo que nos permite ver más allá del presente y encontrar una manera de sobrevivir en un mundo hostil. Y es precisamente esto lo que necesitamos en nuestra propia vida. Así que, ¿qué podemos aprender de los Nepilim? Pues que la supervivencia no se basa en nuestra capacidad para adaptarnos al mundo, sino en nuestra capacidad para creer y seguir a Dios. La fe nos permite encontrar una manera de sobrevivir en un mundo hostil, y es precisamente esto lo que necesitamos en nuestra propia vida. No hay nada imposible para Dios. Si los seres humanos pueden creer en Él, ¿por qué no podían los Nepilim? La respuesta es sencilla. La fe es lo que nos permite ver más allá del presente y encontrar una manera de sobrevivir en un mundo hostil. Y es precisamente esto lo que necesitamos en nuestra propia vida. Así que, si estamos luchando para sobrevivir en este mundo hostil, recordemos que la fe es la clave. La fe nos permite ver más allá del presente y encontrar una manera de alcanzar la victoria. No hay nada imposible para Dios. Cree en Él y verás que todo es posible. Ahora, vamos a profundizar en uno de los misterios más fascinantes de la Biblia, los Nepilim. Como escritores de guiones bíblicos para YouTube, nos enfocaremos en textos bíblicos y apócrifos que nos ayudan a comprender mejor este tema. Vamos a viajar en el tiempo hasta la época de los patriarcas y a descubrir secretos ocultos. En el libro de Enoc, un texto apócrifo judío que se cree fue escrito en el siglo II a.C., encontramos una descripción detallada sobre los Nepilim. Según este libro, los Nepilim eran seres gigantescos, resultado del acoplamiento entre ángeles caídos y mujeres humanas. La Biblia también nos habla de estos seres en el Génesis 6, 1, 4. Donde se menciona que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y hijas de Dios vinieron a los hijos de los hombres y tomaron las esposas que les parecían hermosas. En el libro de Enoc, se nos describe que los Nepilim eran seres poderosos y violentos. Se dice que fueron más grandes que todos los gigantes, y no fue así en su tiempo ni luego. Y también todos los demás hijos de Dios vinieron y se unieron a las hijas de ellos, y tuvieron hijos. Es importante destacar que el libro de Enoc no es parte del canon bíblico, pero su contenido ha sido influenciado por la tradición judía y cristiana. La importancia de los Nepilim reside en la enseñanza que nos brindan sobre la naturaleza humana. Los seres humanos somos criaturas finitas y limitadas, pero también tenemos el potencial de hacer lo divino.
Sin embargo, cuando nos unimos a fuerzas oscuras o nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y pasiones, podemos llegar a ser como los Nepilim, gigantes en violencia y desesperación. La Biblia nos enseña que la humanidad tiene una tendencia natural hacia el pecado y el mal. El Génesis 6, del 5 al 8 describe cómo Dios vio la corrupción del corazón humano y decidió destruir a los seres humanos con un diluvio universal, salvo por Noé y su familia. Esta historia nos recuerda que somos criaturas limitadas y fallibles, pero también que podemos encontrar redención en Dios. En este contexto, los Nepilim pueden verse como una metáfora de la lucha entre el bien y el mal. Los seres humanos somos llamados a elegir entre la obediencia a Dios o la desobediencia. Cuando nos unimos a las fuerzas oscuras o nos dejamos llevar por nuestros propios deseos, podemos llegar a ser como los Nepilim, gigantes en violencia y desesperación. Pero también hay una enseñanza más profunda que se puede extraer de la historia de los Nepilim. En el Génesis 6:3, se nos dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta frase nos recuerda que la humanidad tiene una tendencia natural hacia el pecado y el mal, pero también que Dios es misericordioso y amoroso. En este sentido, los Nepilim pueden verse como un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de nuestra debilidad y corrupción, Dios nos ofrece una oportunidad de redención y salvación. La historia de los Nepilim nos recuerda que somos criaturas fallibles y limitadas, pero también que podemos encontrar redención en Dios. En conclusión, la descripción de los Nepilim en el libro de Enoc y la Biblia nos enseña que la humanidad tiene una tendencia natural hacia el pecado y el mal. Sin embargo, también nos recuerda que Dios es misericordioso y amoroso y que podemos encontrar redención en Él. Vamos a reflexionar sobre esta enseñanza y a considerar cómo podemos aplicarla en nuestras vidas diarias. ¿Qué piensas tú sobre los Nepilim? ¿Crees que la descripción de estos seres gigantescos nos puede ayudar a comprender mejor la naturaleza humana? Comenta y discute con nosotros en los comentarios. ¿Qué hay detrás de las criaturas gigantes que poblaron la tierra antes del diluvio? La respuesta se encuentra en el libro de Enoc, un texto apócrifo pero revelador que nos da una visión profunda sobre los Nepilim. En este capítulo, vamos a explorar las características físicas y espirituales de estos seres legendarios. En el libro de Enoc, se describe a los Nepilim como gigantes, con cuerpos poderosos y fuerzas sobrehumanas. No solo eran enormes en tamaño, sino también en capacidad. Fueron creados cuando los ángeles caídos se unieron a las hijas de los hombres, produciendo una raza de seres que combinarían la naturaleza divina con la humana. La Biblia describe a estos seres como hijos de Dios y hijos de los gigantes, Génesis 6, 1, 4. Sin embargo, en el libro de Enoc, se nos presenta una visión más detallada de su naturaleza. Se dice que eran como los demonios, con alas y ojos penetrantes que podían ver a gran distancia. Su fuerza era tan grande que incluso los ángeles temblaban al enfrentarlos. ¿Pero qué motivaba la creación de estos seres? ¿Por qué Dios permitió que se produjeran? La respuesta está en el corazón de la humanidad. Los Nepilim representaron una tentativa de mezclar lo divino con lo humano, intentando crear una raza superior que combinara las habilidades y la sabiduría de los ángeles con la naturaleza humana. En este sentido, los Nepilim pueden verse como una manifestación de la lucha entre lo celestial y lo terrenal. Eran la encarnación del deseo humano de ser como Dios, de tener poderes y habilidades divinas. Sin embargo, esta tentativa se convirtió en un desastre para la humanidad. La Biblia nos dice que Dios vio cómo los Nepilim estaban corrompiendo a la tierra y decidió enviar el diluvio para destruirlos. La creación de estos seres había desencadenado un efecto dominó que amenazaba con destruir la humanidad entera. Pero aquí está la pregunta fundamental:
¿Qué podemos aprender de los Nepilim? ¿Qué les dice sobre nuestra propia naturaleza y relación con Dios? La respuesta se encuentra en el Evangelio. Jesús nos enseña que somos hijos de Dios, y como tales, tenemos un papel importante en el reino de Dios. Sin embargo, también nos advierte que debemos ser cuidadosos de no permitir que nuestra naturaleza humana se corrompa por la influencia del mundo. En este sentido, los Nepilim pueden verse como una advertencia sobre el peligro de idolatría. Eran criaturas que habían abandonado a Dios y se habían unido a los ángeles caídos para crear su propio reino. Y este es precisamente el mismo error que cometemos cuando nos enamoramos de nosotros mismos y nos convertimos en dioses. Pero hay algo más profundo que podemos aprender de los Nepilim. A pesar de su condición de criaturas gigantes, fueron derrotados por Dios. El diluvio los destruyó, y la humanidad fue renovada a través del pacto con Noé. Este es un mensaje poderoso para nosotros. Aunque nos sintamos pequeños e insignificantes en comparación con las enormes tareas que tenemos enfrente, Dios es el que todo lo puede y todo lo hace posible. No importa cuán grandes sean nuestros problemas o cuán débiles nos sentimos, siempre podemos encontrar refugio en la misericordia de Dios. En conclusión, los Nepilim representan una advertencia sobre el peligro de idolatría y la necesidad de mantener nuestra relación con Dios. Aunque eran criaturas poderosas, fueron derrotados por Dios y su amor incondicional hacia la humanidad. Como hijos de Dios, debemos ser cuidadosos de no permitir que nuestra naturaleza humana se corrompa y debemos encontrar refugio en la misericordia de Dios. Así que, hermanos y hermanas, que permitamos que el mensaje de los Nepilim nos inspire a mantener nuestra fe firme en Dios. Que recordemos que somos hijos de Dios y que tenemos un papel importante en su reino. Y que cuando seamos tentados a convertirnos en dioses, nos acordemos del diluvio y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Que el Espíritu Santo nos guíe en este camino y nos dé la sabiduría para reconocer nuestros errores y regresar a la fuente de todo amor, Dios Padre. Amén. En el libro de Enoc, se describe a los Nepilim como una raza de gigantes que habitaban la tierra en tiempos antiguos. ¿Pero qué nos dicen sobre ellos? ¿Qué relación había entre estos seres y las criaturas divinas que poblaron la tierra? En este capítulo, nos adentramos en el misterio de los Nepilim, aquellos seres poderosos y temidos que vivían en la antigüedad. Y es aquí donde descubrimos una conexión fascinante entre ellos y las criaturas divinas que poblaban la tierra. En Enoque, se nos dice que los Nepilim eran hijos de caudillos celestiales y humanas, un híbrido que resultó de la uniencia entre los ángeles caídos y las mujeres de la tierra. Esta descripción nos da una visión única sobre la naturaleza de estos seres, cuyos orígenes se remontan a la época en que los ángeles aún estaban cerca de Dios. La Biblia nos enseña que después del pecado original, Satanás y sus secuaces se levantaron contra Dios y fueron arrojados al abismo. Sin embargo, algunos de estos ángeles caídos se quedaron en la tierra, donde se unieron con las mujeres humanas. Esto creó una nueva raza de seres, los Nepilim, que combinaban la fuerza y la astucia de los ángeles con la debilidad y la fragilidad humanas. ¿Pero qué nos dice sobre la conexión entre estos seres y las criaturas divinas? La respuesta se encuentra en el libro de Enoque. Según este texto, los Nepilim no solo eran poderosos y temidos, sino que también tenían una profunda conexión con las criaturas divinas que poblaban la tierra. En efecto, el libro de Enoque describe a los Nepilim como hijos del cielo, es decir, seres que compartían una relación especial con las criaturas divinas. Esto nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la conexión entre ellos y la creación en general. En la Biblia, se nos enseña que todas las cosas fueron creadas por Dios y están sujetas a su autoridad. En este sentido, los Nepilim,
como híbridos de ángeles y humanos, debían ser vistos como criaturas especiales, con una conexión profunda con la creación y con el cielo. ¿Pero qué nos dice sobre la conexión entre estos seres y las criaturas divinas en particular? En Enoque, se describe a los Nepilim como hijos del cielo que se unieron con las mujeres de la tierra. Esto sugiere una conexión muy estrecha entre ellos y las criaturas divinas que poblaban la tierra. En efecto, el libro de Enoque nos dice que los Nepilim eran hijos del cielo que se levantaron contra Dios, rebelándose contra su autoridad. Esto sugiere que estos seres tenían una conexión profunda con las criaturas divinas y que compartían la misma naturaleza rebelde y desobediente. ¿Pero qué nos dice sobre el significado de esta conexión? La respuesta se encuentra en el texto mismo del libro de Enoque. Según este texto, los Nepilim fueron creados por Dios para servir como testigos de su gloria en la tierra. Sin embargo, cuando ellos y sus descendientes se rebelaron contra Dios, fueron condenados a morir sin encontrar descanso. En este sentido, la conexión entre los Nepilim y las criaturas divinas nos enseña sobre la naturaleza del pecado original. Nos recuerda que el pecado es una forma de rebeldía contra la autoridad de Dios y que la separación entre nosotros y Él es el resultado directo de ese pecado. Pero ¿qué podemos aprender de esta conexión en términos de nuestra propia relación con Dios? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios. En Lucas 10:18, Jesús nos dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Esto nos enseña sobre la naturaleza del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, y sobre la importancia de arrepentirnos y recibir su amor en nuestras vidas. En este sentido, la conexión entre los Nepilim y las criaturas divinas nos recuerda sobre la naturaleza del pecado original y la necesidad de arrepentirnos y encontrar descanso en Dios. Nos enseña que, aunque podemos cometer errores y caer en el pecado, siempre tenemos la oportunidad de regresar a Dios y recibir su amor. En conclusión, la conexión entre los Nepilim y las criaturas divinas nos enseña sobre la naturaleza del pecado original y la importancia de arrepentirnos y encontrar descanso en Dios. Nos recuerda que, aunque podemos cometer errores y caer en el pecado, siempre tenemos la oportunidad de regresar a Dios y recibir su amor. Así que, en este capítulo, hemos explorado la conexión entre los Nepilim y las criaturas divinas, y hemos aprendido sobre la naturaleza del pecado original y la importancia de arrepentirnos y encontrar descanso en Dios. Esperamos que esta reflexión te haya inspirado a buscar a Dios con todo tu corazón y a recibir su amor en tus vidas. ¿Qué crees? ¿Qué has aprendido sobre los Nepilim y su conexión con las criaturas divinas? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte para seguir recibiendo nuevos capítulos del libro de Enoque, donde exploraremos más temas interesantes y profundas lecciones sobre la fe. Hasta la próxima. Como exploramos el libro del profeta Enoc, nos encontramos con una descripción fascinante de los Nepilim. Esta sección del libro deuterocanónico es tan intrigante como espiritualmente desafiadora. En este capítulo, vamos a profundizar en la importancia de esta descripción y cómo puede impactar nuestra fe en Dios. En el libro de Enoc, encontramos un testimonio único sobre los Nepilim, seres sobrehumanos que vivieron hace miles de años. Según Enoc, estos gigantes eran hijos de ángeles caídos y mujeres humanas. La descripción que hace Enoc es impresionante, y vi a los gigantes, a los cuales ellos mismos habían llamado Nepilim, y en verdad eran gigantes en la tierra. Y también vi como si fueran titanes, hijos de Dios, que vinieron sobre la tierra, y vieron las hijas de los hombres que eran hermosas. Y cuando ellos tomaron a las mujeres, entonces se hicieron hijos de Dios. La importancia de esta descripción radica en la oportunidad que nos brinda para reflexionar sobre la naturaleza del hombre y su relación con Dios.
Los Nepilim representan el resultado de una unión entre lo divino y lo humano, creando seres con habilidades y talentos sobrehumanos. Sin embargo, esta unión también llevó a la caída y la desobediencia. La descripción de los Nepilim en el libro de Enoch nos recuerda que la condición humana es frágil y vulnerable ante las influencias del mundo y de Satanás. Los Nepilim, aunque tenían habilidades y poderes sobrehumanos, no eran inmortales ni infalibles. De hecho, su caída y desobediencia nos enseñan que incluso los seres más fuertes y poderosos pueden caer en la tentación y la adoración de cosas falsas. Pero hay algo aún más profundo y espiritualmente importante en esta descripción. Los Nepilim representan el resultado de una unión entre lo divino y lo humano, pero también nos recuerdan que la condición humana sin Dios es inestable y caerá en la desobediencia y la perversidad. En este sentido, la descripción de los Nepilim nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición humana. ¿Qué tipo de uniones estamos formando con el mundo y con Satanás? ¿Estamos permitiendo que las influencias del mundo nos aparten de Dios o estamos cultivando una relación profunda y personal con Él? La descripción de los Nepilim también nos recuerda la importancia de mantenernos cerca de Dios. En un mundo que constantemente nos tenta a abandonar nuestra fe y nuestra integridad, es fundamental recordar que la condición humana sin Dios es inestable y caerá en la desobediencia. En este sentido, la descripción de los Nepilim nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia vida y fe. ¿Estamos permitiendo que las influencias del mundo nos aparten de Dios o estamos cultivando una relación profunda y personal con Él? ¿Qué tipo de uniones estamos formando con el mundo y con Satanás? La importancia de esta descripción radica en la oportunidad que nos brinda para reflexionar sobre nuestra propia condición humana y nuestra relación con Dios. Como cristianos, debemos recordar que somos criaturas de Dios, creaciones divinas que fueron hechas a su imagen y semejanza. Debemos mantenernos cerca de Él y cultivar una relación profunda y personal con Él. En este sentido, la descripción de los Nepilim nos invita a un llamado a la fe. ¿Estás dispuesto a dejar ir las influencias del mundo y a mantenerte cerca de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar que tu fe te guíe en tu vida diaria? La respuesta es sencilla, sí. Sí, estoy dispuesto a mantenerme cerca de Dios y a cultivar una relación profunda y personal con Él. Sí, estoy dispuesto a dejar ir las influencias del mundo y a permitir que mi fe me guíe en mi vida diaria. Y cuando lo hagamos, nos encontraremos con la realidad de nuestra condición humana y nuestra relación con Dios. Seremos capaces de reconocer nuestra fragilidad y vulnerabilidad, pero también seremos capaces de encontrar nuestra fortaleza y estabilidad en Él. En conclusión, la descripción de los Nepilim en el libro de Enoch es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia condición humana y nuestra relación con Dios. Nos recuerda que la condición humana sin Dios es inestable y caerá en la desobediencia, pero también nos invita a un llamado a la fe. ¿Estás dispuesto a mantenerte cerca de Dios y a cultivar una relación profunda y personal con Él? Comienza tu viaje a través del libro del género. En este capítulo, exploraremos los eventos que llevaron al diluvio universal, un momento pivotal en la historia de la humanidad. Pero antes de eso, debemos detenernos en el pecado de Noé y la respuesta de Dios. En aquel tiempo, la tierra estaba llena de gente corrupta y malvada. El pecado había infundido su espíritu en el corazón humano, y los seres humanos se habían vuelto como tallo que produce fruto estéril. La justicia era una extraña en la tierra, y los corazones de los hombres estaban llenos de egoísmo y codicia. En medio de este mar de corrupción, un hombre llamado Noé intentó hacer algo diferente. Era un justo varón, sin mancha ante Dios. A pesar de la maldad que rodeaba a su alrededor, Noé se mantuvo fiel a Dios y siguió sus instrucciones.
pero incluso el justiciero Noé no estuvo exento del pecado. La Biblia nos dice que Noé hizo todo lo que Dios le ordenó, pero también nos cuenta que él cometió un gran error. Se casó con una de sus hijas, y la historia se repite. Su hijo Canaán, el producto de este matrimonio incestuoso, se convirtió en el objeto de la ira divina. A medida que la humanidad siguió cayendo en la maldad, Dios decidió intervenir. No más tolerancia para la justicia, era hora de una gran purificación. La Biblia nos dice que Dios vio todo lo que había hecho el hombre y cómo era su corazón, y se arrepintió de haber creado al hombre en el principio. Dios estaba tan disgustado con la humanidad que se comprometió a destruirla, excepto por Noé y su familia. Pero aquí es donde la historia toma un giro sorprendente. A pesar de la maldad generalizada, Dios no se dio por vencido. En lugar de eso, decidió preservar la vida en la tierra, ya que Noé era justo y perfecto en sus generaciones. Dios le dijo a Noé: haz un arca de madera de cedro, porque yo voy a hacer una gran purificación sobre la tierra. La respuesta de Dios es clave para nuestra comprensión del diluvio. Aunque la humanidad se había convertido en algo repugnante, Dios no se dio por vencido. En lugar de eso, decidió intervenir y hacer justicia. La purificación que estaba a punto de suceder no era un castigo arbitrario, sino una oportunidad para que la vida en la tierra pudiera ser renovada. La lección más importante aquí es que Dios no se da por vencido nunca. Aunque la humanidad sea mala y corrupta, Él sigue siendo justo y fiel. La respuesta de Dios a Noé y su familia es un recordatorio poderoso de que siempre hay esperanza en Jesucristo. Ahora, como creyentes, nos preguntamos, ¿qué podemos aprender de la historia de Noé? Hay algunas lecciones valiosas aquí. Aunque la humanidad sea mala, Dios nunca se da por vencido. Él es fiel y justo, y siempre tiene un plan para la vida. La fe es lo que nos permite mantenernos firmes en momentos de crisis. Noé no sabía qué iba a suceder cuando Dios le ordenó construir el arca, pero él se mantuvo firme en su fe y siguió las instrucciones de Dios. La respuesta de Dios es clave para nuestra comprensión del mundo. Aunque la vida puede parecer desesperada a veces, Dios siempre tiene un plan para la justicia y la salvación. En resumen, el pecado de Noé y la respuesta de Dios son una lección valiosa sobre la fe y la justicia divina. Como creyentes, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios siempre tiene un plan para la vida. Y cuando parezca que todo está perdido, recordamos que la respuesta de Dios es siempre amor y salvación. En el próximo episodio, exploraremos los eventos del diluvio y cómo Dios preservó a Noé y su familia. No te pierdas. El Dios Todopoderoso había decidido enviar una gran inundación a la tierra, para purificarla de la maldad que habitaba en ella. Y como Noé era un justo varón entre ellos, Dios le dio instrucciones para construir un arca que salvaría a él y sus familiares del diluvio. Noé no sabía qué esperar ni cómo construir el arca, pero Dios le dio todas las instrucciones necesarias. Noé se convirtió en el constructor de la vida, con un plan divino para salvación. La construcción del arca fue un proceso que duró muchos años. Noé debió trabajar sin cesar, día y noche, bajo la dirección divina. Era como si Dios le hubiera asignado una misión especial para cumplir con su objetivo de salvar a la humanidad. Mientras Noé trabajaba en el arca, Dios también estaba trabajando en la selección de los animales que serían llevados a bordo. ¿Por qué algunos y no otros? La respuesta está en la naturaleza de cada animal. Algunos eran pacíficos y otros feroces, algunos eran limpios y otros sucios. Dios seleccionó aquellos que eran adecuados para el arca, ya que no había espacio ni provisiones suficientes para todos.
Este proceso de selección es un reflejo del camino que cada uno de nosotros debemos recorrer en nuestra fe. Dios nos da la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, lo limpio y lo sucio. ¿Qué animales seleccionamos para llevar a bordo en nuestro corazón? ¿Son los que son pacíficos y amables o los que son agresivos y destructivos? La selección de los animales también nos recuerda la importancia de la separación entre el bien y el mal. En este mundo, no hay espacio para ambos, debemos elegir una u otra. Y lo mismo sucede en nuestras vidas, debemos elegir si queremos vivir según los principios divinos o siguiendo nuestros propios deseos. La construcción del arca y la selección de los animales son un reflejo de la fe que Noé tenía en Dios. Él sabía que Dios era el Todopoderoso y que su plan era salvar a la humanidad. Así que se convirtió en el constructor de la vida, con una misión divina para cumplir. Y lo mismo podemos hacer nosotros mismos. Podemos ser constructores de la vida, siguiendo el plan divino y construyendo nuestro propio arca, nuestro propio refugio, donde podamos encontrar protección y salvación en medio del diluvio que nos rodea. Pero ¿qué pasa si no tenemos fe como Noé? ¿Qué pasa si no creemos que Dios es capaz de hacer lo imposible? Entonces, el diluvio no se hace esperar, ni el arca se construye. La selección de los animales no tiene sentido, y la fe no puede salvarnos. Pero, no hay nada más importante que la fe en Dios. Sin ella, estamos condenados a perecer en medio del diluvio. Con ella, podemos encontrar protección y salvación, incluso en el corazón de la tormenta. Así que, amigos míos, no podemos permitirnos dudar ni un momento de la fe en Dios. Debemos ser constructores de la vida, construyendo nuestra propia arca, con la misión divina para cumplir. Y cuando el diluvio venga, como seguro vendrá algún día, estaremos listos para enfrentarlo, porque sabremos que estamos protegidos por la fe en Dios. En este mundo, no hay espacio para ambos, debemos elegir una u otra. Es hora de construir nuestra propia arca. Es hora de seguir el plan divino y encontrar protección y salvación en medio del diluvio. Y para que podamos hacerlo, nos pedimos a nosotros mismos un momento de reflexión. ¿Qué animales seleccionamos para llevar a bordo en nuestro corazón? ¿Son los que son pacíficos y amables o los que son agresivos y destructivos? ¿Qué plan tienes, amigo mío? ¿Qué construyes en tu vida? Es hora de convertirte en constructor de la vida. Es hora de seguir el plan divino y encontrar protección y salvación en medio del diluvio. Que Dios te guíe en este camino. Que el Espíritu Santo te ilumine para que puedas construir tu propia arca y encontrar protección y salvación en medio del diluvio. La historia del diluvio comienza con Noé, un justo y recto varón que vivía en una época en la que Dios había creado a los seres humanos a su imagen y semejanza. Sin embargo, la humanidad había caído en el pecado y la violencia había alcanzado niveles alarmantes. Dios se había desgastado con la conducta de los humanos y decidió enviar un diluvio para purificar la tierra y comenzar de nuevo. ¿Pero por qué un diluvio? ¿Por qué Dios no simplemente eliminaba a los malvados y dejaba vivir a los justos? La respuesta se encuentra en el corazón mismo de la naturaleza divina. Dios es amor, misericordia y justicia al mismo tiempo. Cuando la humanidad pecó, Dios no quiso eliminarla, sino que quiso corregirla y darle una oportunidad de redención. El diluvio fue un recordatorio poderoso de la fidelidad divina. Aunque la tierra estaba siendo devastada por las aguas, Noé y su familia estaban a salvo en el arca, que era como un refugio celestial. La fe de Noé en Dios le permitió construir el arca y confiar en que Dios cumpliría su promesa de salvación. La importancia del diluvio se encuentra en la enseñanza que nos brinda sobre la naturaleza divina. Dios no es un Dios caprichoso o vengativo, sino un Dios que ama y quiere salvar a su pueblo.
Aunque la humanidad había pecado, Dios no quiso eliminarla, sino que quiso darle una oportunidad de redención. Este mensaje de amor y salvación se repite a lo largo de la Biblia. En el Génesis 6:8, leemos que Dios vio la depravación del hombre en la tierra, porque todo corazón de los hombres estaba corrompido. Sin embargo, en lugar de eliminar a la humanidad, Dios decidió enviar un diluvio para purificarla y darle una oportunidad de redención. El diluvio también nos enseña sobre la importancia de mantener nuestra fe en tiempos de incertidumbre. Aunque el futuro parecía oscuro y las esperanzas parecían desvanecerse, Noé siguió construyendo el arca según las instrucciones de Dios. Y cuando el diluvio llegó, Noé y su familia estaban a salvo en el refugio celestial. Este es un mensaje que nos aplica hoy en día. La vida puede ser desafiante y los tiempos pueden parecer oscuros, pero la fe en Dios puede llevarnos a través de cualquier circunstancia. Como dice Juan 14, del 1 al 3, no crean, no crean. Creed en Dios, creed también en mí. En mi nombre les daré descanso. La fe nos permite mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando las cosas parecen ir mal. En resumen, el diluvio es un recordatorio poderoso de la fidelidad divina y la importancia de mantener nuestra fe en tiempos de incertidumbre. Aunque la humanidad pecó, Dios no quiso eliminarla, sino que quiso darle una oportunidad de redención. Y es este mismo mensaje de amor y salvación el que nos brinda la Biblia a lo largo de su historia. En este capítulo, hemos explorado los eventos que llevaron al diluvio y la naturaleza divina del mismo. Esperamos que hayas sido inspirado y motivado a mantener tu fe en Dios, incluso en tiempos de incertidumbre. Gracias por unirte con nosotros en este viaje a través de la Biblia. El diluvio es un recordatorio poderoso para nosotros. Un momento decisivo en la historia de la humanidad, cuando Dios decidió destruir la tierra debido a la corrupción y el pecado que habían alcanzado niveles intolerables. Sin embargo, hay una pregunta que ha intrigado a muchos estudiosos y curiosos durante siglos: ¿cómo podrían haber sobrevivido algunos Nepilim al diluvio? En nuestra búsqueda por entender la historia de los Nepilim, nos encontramos con teorías fascinantes sobre su supervivencia. Una de ellas sugiere que ciertos grupos de personas, posiblemente aquellos que se consideraban justos en el sentido bíblico, podrían haber sido protegidos por Dios mismo. Recuerda que la Biblia nos dice que Noé era un justo ante los ojos de Dios. Era un hombre que había caminado con Dios y había seguido sus instrucciones. Y es precisamente a él que se le pidió construir un arca para salvar a su familia y a los animales seleccionados del diluvio. Pero ¿qué pasa con aquellos que no estaban relacionados con Noé o con la línea de Adán? ¿Cómo podrían haber sobrevivido los Nepilim, aquellos seres poderosos y extraños que se mencionan en Génesis 6? Una posible respuesta puede encontrarse en el libro del Apocalipsis. Allí, se describe una visión profética en la que un ángel desciende desde el cielo y coloca un sello en las frentes de los siervos de Dios. Esta escena nos recuerda que hay personas que han sido elegidas por Dios para estar bajo su protección y cuidado, incluso en momentos de gran crisis y tribulación. En este sentido, es posible que ciertos grupos de personas, aquellos que se consideraban justos, o que estaban relacionados con la línea de Adán, hubieran sido protegidos por Dios para sobrevivir al diluvio. Quizás estos individuos habían seguido el ejemplo de Noé y habían vivido según los principios de Dios, lo que les permitió recibir su protección especial. Esta idea nos recuerda que la fe en Dios no es solo una cuestión intelectual, sino también una cuestión práctica. Cuando vivimos según los principios de Dios y nos enfocamos en hacer lo que es recto y justo, podemos experimentar su protección y cuidado personal. ¿Pero qué significa ser justo en el sentido bíblico? La respuesta se encuentra en la Biblia misma. Según Romanos 3, del 23 al 26,
Todos somos justificados por la fe en Jesucristo, quien dio su vida para reconciliarnos con Dios. En este sentido, la justicia de Dios no se basa en nuestras obras, sino en nuestra relación con Él a través de Jesús. Entonces, si queremos ser protegidos por Dios en momentos de crisis y tribulación, debemos enfocarnos en esta relación con Él y vivir según los principios de la fe. Debemos recordar que la Biblia nos dice que Dios es fiel, que no permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden resistir. Esto significa que, aunque enfrentamos desafíos y dificultades, podemos confiar en que Dios está con nosotros y nos dará la fortaleza necesaria para superarlos. En conclusión, el diluvio es un recordatorio poderoso de la protección y cuidado personal de Dios. Aunque algunos Nepilim podrían haber sobrevivido al diluvio debido a su relación con Dios o porque se consideraban justos, lo importante es que podemos experimentar esta protección y cuidado en nuestras vidas si vivimos según los principios de la fe. No importa qué desafíos o dificultades enfrentemos, podemos confiar en que Dios está con nosotros y nos dará la fortaleza necesaria para superarlos. Así que no temamos el futuro, sino que confiemos en la protección y cuidado personal de Dios, y vivamos según los principios de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo los Nepilim podrían haber sobrevivido al diluvio? ¿Qué sucedió realmente con estos seres increíbles que mezclaban la sangre de los ángeles con la de los hombres? La Biblia nos habla de una época en que Dios decidió destruir la tierra por culpa del pecado y la corrupción. El diluvio fue el instrumento escogido para purificar la humanidad y darle una oportunidad nueva. Sin embargo, si los Nepilim eran seres tan poderosos y corruptos como se describe en los textos apócrifos y algunas tradiciones judías, ¿cómo podrían haber sobrevivido al diluvio? La respuesta puede estar en la curiosa palabra apostólico. La palabra griega apóstolo significa enviados, pero también se refiere a aquellos que han sido cambiados o transformados. Y si algunos de los Nepilim, al ser hijos de ángeles y hombres, hubieran sido apostólicos en el sentido más profundo? Si Dios, en su infinita sabiduría y amor, hubiera decidido transformar a algunos de ellos en seres humanos normales, libres del pecado y la corrupción que los caracterizaba. Imagina un grupo de Nepilim que, al verse el diluvio venir, se arrepienten de sus acciones y se vuelven hacia Dios. Imagina que estos seres, antes tan poderosos y orgullosos, se derrumban ante la justicia divina y aceptan su condición de pecadores. ¿Y si Dios, en su misericordia, les dio la oportunidad de cambiar? De ser transformados en seres humanos normales, libres del pecado y la corrupción que los caracterizaba? La historia de Noé y el arca es un testimonio poderoso de la justicia divina y la misericordia. Dios elegía a Noé y su familia para salvarlos del diluvio, no porque fueran perfectos, sino porque eran justos y obedecían sus mandatos. ¿Y si algunos Nepilim hubieran sido como Noé? ¿Si hubieran sido justos y obedientemente a la voz de Dios? La respuesta puede estar en el libro de Ezequiel, donde se describe una visión en que ve un hombre que es hueso o cadáver, pero que, al recibir el Espíritu Santo, comienza a vivir. ¿Y si algunos Nepilim hubieran sido como ese hombre? Si Dios les hubiera dado la oportunidad de ser renovados y transformados en seres humanos normales. La palabra de Dios nos enseña que la carne es perecedera, pero el espíritu es eterno. ¿Y si algunos Nepilim hubieran recibido ese don del Espíritu Santo? Si hubieran sido transformados en seres humanos normales, libres del pecado y la corrupción que los caracterizaba? La verdad es que no sabemos con certeza qué pasó con los Nepilim después del diluvio. La Biblia no nos da una respuesta clara. Sin embargo, podemos aprender de la historia de Noé y el arca y reflexionar sobre la misericordia y justicia divina. La pregunta sigue siendo, ¿cómo podrían haber sobrevivido los Nepilim al diluvio?
La respuesta puede estar en la posibilidad de que algunos hubieran sido apostólicos, transformados en seres humanos normales, libres del pecado y la corrupción. Otra pregunta sigue siendo, ¿qué sucedió realmente con esos seres increíbles? La respuesta puede estar en la palabra de Dios, que nos enseña que el amor es más fuerte que el miedo. ¿Y si algunos Nepilim hubieran sido transformados en seres humanos normales por amor y misericordia divina? ¿Si hubieran sido renovados y redimidos para la vida eterna? La verdad es que, aunque no sepamos con certeza qué pasó con los Nepilim, podemos aprender de su historia. Podemos reflexionar sobre la justicia divina y la misericordia. Y podemos meditar sobre el amor y la redención que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que el amor es más fuerte que el miedo. ¿Y si algunos Nepilim hubieran sido transformados en seres humanos normales por amor y misericordia divina? ¿Si hubieran sido renovados y redimidos para la vida eterna? En este momento, podemos reflexionar sobre nuestra propia condición. Podemos preguntarnos, ¿qué sucedería si yo fuera transformado en un ser humano nuevo? ¿Qué sucedería si el amor de Dios me renovara y me redimiera para la vida eterna? La respuesta es sencilla, cualquier persona puede ser transformada por el amor de Dios. Cualquier persona puede recibir el don del Espíritu Santo y vivir una vida nueva, libera del pecado y la corrupción. Y cualquier persona puede ser redimida para la vida eterna a través de Cristo Jesús. La pregunta sigue siendo, ¿qué sucedió realmente con los Nepilim? Pero la respuesta es clara, la misericordia y el amor de Dios pueden transformar cualquier cosa, incluyendo nuestra propia condición. ¿Qué crees que pasó con los Nepilim después del diluvio? ¿Crees que algunos de ellos fueron apostólicos y transformados en seres humanos normales? Comparte tus reflexiones con nosotros en los comentarios. ¿Cómo podrían haber sobrevivido los Nepilim al diluvio? Es una pregunta que ha generado mucho debate y controversia en la comunidad bíblica. Sin embargo, antes de profundizar en esta cuestión, es importante detenernos a reflexionar sobre algunas consideraciones éticas y teológicas que nos permitan abordar este tema de manera responsable y respetuosa. La Biblia nos cuenta que el diluvio fue un evento cataclísmico que cambió el curso de la historia humana. Dios, enojado con la maldad del género humano, decidió destruir a todos los seres vivos, excepto a Noé y su familia, quienes habían encontrado gracia en sus ojos. Sin embargo, ¿qué pasa con los Nepilim? ¿Cómo podrían haber sobrevivido a este cataclismo si no hay evidencia directa de su supervivencia en la Escritura? La primera consideración que debemos tener en cuenta es que la Biblia no nos proporciona información explícita sobre la supervivencia o muerte de los Nepilim. En efecto, los textos bíblicos son silenciosos al respecto. Sin embargo, esto no significa que no haya teorías y especulaciones que puedan ayudarnos a comprender mejor esta cuestión. Una de las principales objeciones contra la supervivencia de los Nepilim es que el diluvio fue un juicio divino que destruyó a todos los seres vivos, excepto a Noé y su familia. Si los Nepilim hubieran sobrevivido, ¿qué mensaje se habría transmitido sobre la justicia y la gracia de Dios? La respuesta es simple, la supervivencia de los Nepilim no haría sentido en el contexto del diluvio. Sin embargo, también debemos considerar que la Biblia nos enseña que la salvación no solo se basa en la justicia divina, sino también en la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué no habría podido ser que algunos Nepilim hubieran encontrado gracia en los ojos de Dios, como lo hicieron Noé y su familia? La respuesta es que la salvación no solo se basa en la justicia divina, sino también en la misericordia y el amor de Dios. Otra consideración importante es que la supervivencia de los Nepilim no necesariamente contradeciría el mensaje del diluvio. En efecto, si algunos Nepilim hubieran sobrevivido,
esto podría ser visto como un signo adicional de la gracia y la misericordia de Dios. La salvación no se basa solo en la justicia divina, sino también en la misericordia y el amor de Dios. Finalmente, debemos considerar que la supervivencia de los Nepilim no necesariamente contradeciría la fe cristiana. En efecto, la fe cristiana se basa en la creencia en la salvación divina a través de Jesucristo, quien murió y resucitó para redimirnos de nuestros pecados. La supervivencia de los Nepilim no cambia este mensaje fundamental. En conclusión, aunque la Biblia no nos proporciona información explícita sobre la supervivencia o muerte de los Nepilim, podemos considerar varias teorías y especulaciones que nos permitan comprender mejor esta cuestión. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la salvación no solo se basa en la justicia divina, sino también en la misericordia y el amor de Dios. La supervivencia de los Nepilim no necesariamente contradeciría el mensaje del diluvio ni la fe cristiana. En este sentido, podemos concluir que, aunque no hay una respuesta definitiva sobre la supervivencia de los Nepilim, podemos aprender importantes lecciones éticas y teológicas a partir de esta cuestión. La salvación es un tema central en la Biblia, y nuestra fe se basa en la creencia en la salvación divina a través de Jesucristo. El misterio de los Nepilim ha sido objeto de especulación y debate durante siglos. Algunos lo consideran una leyenda, un mito sin fundamento histórico o arqueológico. Sin embargo, hay indicios que sugieren que estos seres gigantes pueden haber existido realmente en la antigüedad. En este capítulo, vamos a explorar algunas de las investigaciones más interesantes sobre restos de ciudades antiguas y culturas perdidas que podrían dar fe de la supervivencia de los Nepilim. Una de las evidencias más significativas se encuentra en el valle del río Tigris, en Mesopotamia. Allí, arqueólogos han descubierto ruinas de ciudades antiguas que datan de hace miles de años. La ciudad de Eridu, por ejemplo, fue fundada alrededor del 3500 a.C. y tiene una estructura similar a la de la famosa ciudad sumeria de Ur. Pero lo más interesante es que en el centro de la ciudad se encuentra un templo dedicado a Enki, el dios de la sabiduría y la magia. En este templo se han encontrado esculturas y jeroglíficos que narran la historia de los Nepilim. Según estos relatos, los Nepilim fueron seres gigantes que habitaban en la tierra antes del diluvio universal. Se decía que eran hijos de dioses y humanos, y que poseían poderes sobrenaturales. La búsqueda de estos restos arqueológicos es una gran prueba de la supervivencia de los Nepilim. Otra evidencia importante se encuentra en el valle del río Jordán, donde se han descubierto ruinas de ciudades antiguas que datan de hace miles de años. La ciudad de Jericó, por ejemplo, es una de las más antiguas y famosas ciudades de la región. Allí, se ha encontrado un muro de piedra que data del 1500 a.C., lo que es un testimonio importante de la supervivencia de los Nepilim. Pero ¿qué hay detrás de estas ruinas y culturas perdidas? ¿Qué significan estos restos para nuestra fe y nuestros valores? La respuesta se encuentra en el corazón mismo de la Biblia. Según el libro del Génesis, los Nepilim fueron hijos de dioses y humanos que se mezclaron con las hijas de los hombres y que tuvieron una descendencia gigantesca. Se decía que estos seres eran poderosos y astutos, pero también despiadados y crueles. La Biblia nos enseña que Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza, pero que los Nepilim no fueron creados por Dios. Eran una mezcla de lo divino y lo humano, y como tal, no tenían el mismo propósito ni el mismo destino que la humanidad. Según la Biblia, los Nepilim fueron juzgados por su maldad y su desobediencia, y que muchos de ellos murieron en el diluvio universal. Pero hay algo más importante detrás de estas ruinas y culturas perdidas. Hay un mensaje profundo que nos enseña que la fe no se basa en la evidencia histórica o arqueológica, sino en la palabra de Dios.
La Biblia nos enseña que todos somos hijos de Dios y que nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero propósito están en Jesucristo. La investigación sobre restos de ciudades antiguas y culturas perdidas puede ser fascinante, pero no es la fe. La fe se basa en la palabra de Dios y en la experiencia personal de conocer a Jesucristo como Salvador y Señor. No podemos confiar en las pruebas históricas o arqueológicas para justificar nuestra fe, sino que debemos dejar que la palabra de Dios sea nuestra guía y nuestra orientación. En conclusión, la investigación sobre restos de ciudades antiguas y culturas perdidas puede ser un viaje emocionante y desafiante, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es conocernos a nosotros mismos como hijos de Dios y a Jesucristo como Salvador y Señor. La fe no se basa en la evidencia histórica o arqueológica, sino en la palabra de Dios. Vamos a explorar más profundamente este tema en el próximo capítulo. La búsqueda de la verdad histórica y arqueológica puede llevarnos a descubrimientos increíbles que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza divina y humana. En este capítulo, vamos a explorar algunos hallazgos fascinantes que pueden estar relacionados con los Nepilim, seres gigantescos mencionados en el libro del Éxodo. Imaginad un tiempo en el que las ciudades están rodeadas de muros imponentes y los reinos se extienden desde la Tierra Santa hasta el Mediterráneo. Los arqueólogos han encontrado restos de estructuras gigantes, como la ciudad de Megalitos en Chipre, que datan del período neolítico, hace unos 5.500 años. Estas construcciones son tan grandes y complejas que cuestionan nuestra comprensión de la tecnología y la ingeniería de la época. En el sitio arqueológico de Göbekli Tepe en Turquía, se han descubierto piedras labradas con figuras de seres humanos gigantes. Estas esculturas datan del período Pre-Pottery Neolítico, hace unos 11.000 años. La pregunta natural es, ¿quién creó estas obras de arte? ¿Eran obra de los primeros habitantes de la región o hay algo más detrás? La Biblia nos enseña que los Nepilim eran seres humanos gigantes, nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Según el libro del Éxodo, Moisés le pidió a Dios saber qué era lo que había visto en el monte Sinaí, y Dios le respondió, los Nepilim, que eran de una estatura tan grande como los gigantes, descendieron sobre la tierra en aquellos días, y también después. Estas palabras nos recuerdan que la supervivencia de los Nepilim puede ser más real de lo que pensamos. En el sitio arqueológico de Çatalhöyük en Turquía, se han encontrado restos de una ciudad que data del período neolítico, hace unos 9.000 años. Los arqueólogos han descubierto figuras de seres humanos gigantes, así como animales y plantas, labrados en las paredes de las casas. Estas esculturas tienen una estética única y pueden estar relacionadas con la creación de los Nepilim. La teoría más popular sobre la supervivencia de los Nepilim es que sus descendientes se mezclaron con los humanos, creando una raza gigante. Esta idea puede parecer descabellada, pero hay algunos hallazgos arqueológicos que la apoyan. En el sitio arqueológico de Mehrgarh en Pakistán, se han encontrado restos de seres humanos gigantes datados del período neolítico, hace unos 7.000 años. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué podemos aprender de estos descubrimientos? La supervivencia de los Nepilim puede parecer una teoría interesante, pero tiene implicaciones profundas sobre nuestra comprensión de la historia y la fe. Si los Nepilim existieron, significa que hubo una conexión entre el mundo divino y el humano, lo que nos hace reflexionar sobre la naturaleza de Dios y la humanidad. La Biblia nos enseña que la relación entre Dios y los seres humanos es fundamental para nuestra comprensión del universo. En el libro del Génesis, Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, y les dio el poder de dominar sobre la tierra. Sin embargo, con la caída de Adán y Eva, la relación entre Dios y los seres humanos se rompió.
La supervivencia de los Nepilim puede ser un recordatorio de que la línea entre lo divino y lo humano no siempre ha sido clara. La Biblia nos enseña que Jesús es el mediador entre Dios y los seres humanos, y que su muerte en la cruz reconcilió a Dios con la humanidad. En conclusión, los descubrimientos arqueológicos pueden llevarnos a reflexionar sobre la supervivencia de los Nepilim. Aunque no hay certeza sobre si estos seres gigantes realmente existieron, podemos aprender importantes lecciones sobre la naturaleza divina y humana. La fe nos permite creer en lo desconocido, y nos invita a explorar las implicaciones profundas de nuestros descubrimientos. La búsqueda de la verdad histórica y arqueológica puede ser un camino hacia la comprensión profunda de la Biblia y nuestra relación con Dios. Así que, no tengamos miedo de seguir el rastro de los descubrimientos y reflexionar sobre las implicaciones espirituales. Sigue leyendo en el próximo capítulo, la conexión entre los Nepilim y la caída del hombre. Gracias por unirte a nosotros en esta aventura de descubrir la verdad. ¿Qué hay detrás del misterio de los Nepilim? La búsqueda de la verdad nos lleva a un crucero lleno de críticas y debates. ¿Pero qué dicen las evidencias históricas y arqueológicas sobre su supervivencia? ¿Son verdaderos o simplemente una leyenda urbana? Durante siglos, los seres humanos han especulado sobre la existencia de criaturas gigantes conocidas como Nepilim. Estos seres, según el libro del Éxodo, eran hijos de ángeles caídos que se habían casado con las hijas de los hombres. La Biblia nos dice que estos seres eran fuertes y poderosos, pero también violentos y corruptores. Sin embargo, en la actualidad, existen debates sobre si la historia de los Nepilim es solo una leyenda urbana o si hay evidencias históricas y arqueológicas que respalden su supervivencia. Algunos científicos y expertos argumentan que la descripción bíblica de estos seres es incompatible con la realidad, ya que no hay pruebas arqueológicas que apoyen su existencia. ¿Pero qué dicen las evidencias históricas y arqueológicas? En primer lugar, debemos considerar el contexto en el que se escribió el libro del Éxodo. La Biblia fue. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more. So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Escrita hace miles de años, cuando la tecnología y la ciencia no eran tan avanzadas como lo son hoy en día. Sin embargo, los autores del Antiguo Testamento tenían acceso a información oral y visual que nos ha sido transmitida a través de la historia. En cuanto a las evidencias arqueológicas, existen algunas pistas interesantes que apuntan hacia la posibilidad de la supervivencia de los Nepilim. Por ejemplo, en la región del Oriente Medio, se han encontrado restos humanos y animalísticos que sugieren la presencia de seres gigantes o semigigantes en el pasado. En Egipto, por ejemplo, se han descubierto restos de seres humanos que miden hasta 2 metros de altura. Esto no es sorprendente para los creyentes,
ya que la Biblia nos dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Sin embargo, para los científicos, estos hallazgos pueden parecer un enigma. Además, en la región de Mesopotamia se han encontrado restos de ciudades y estructuras arquitectónicas que sugieren la presencia de seres humanos muy poderosos. Estas estructuras, como las zigurats de Ur y Uruk, son consideradas algunas de las más antiguas y majestuosas del mundo antiguo. En este sentido, los hallazgos arqueológicos pueden ser vistas como una forma de corroboración de la historia bíblica. La supervivencia de los Nepilim no necesariamente implica que existan en la actualidad, pero sí sugiere que hay algo más detrás de la historia. ¿Pero qué dicen las evidencias históricas? En este sentido, debemos considerar la tradición oral y visual que se ha transmitido a través de la historia. La Biblia es un libro que combina hechos históricos con eventos sobrenaturales. Sin embargo, en el caso de los Nepilim, hay una gran cantidad de testimonios históricos que sugieren su existencia. Por ejemplo, en la tradición judía y cristiana, se habla de la llegada de los ángeles caídos a la tierra después del diluvio universal. Estos ángeles se casaron con las hijas de los hombres, y sus hijos, conocidos como Nepilim, eran fuertes y poderosos. En este sentido, la supervivencia de los Nepilim puede ser vista como una forma de recordar la historia de la humanidad. La Biblia nos dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, pero también nos dice que hay fuerzas oscuras que trabajan en contra de la voluntad divina. En este sentido, la supervivencia de los Nepilim puede ser vista como un recordatorio de la lucha entre el bien y el mal. La historia de la humanidad es una lucha constante entre la luz y las tinieblas, y la supervivencia de los Nepilim puede ser vista como una forma de recordar esta lucha. En conclusión, aunque existen debates sobre la interpretación de las evidencias históricas y arqueológicas, hay algo más detrás del misterio de los Nepilim. La Biblia nos dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, pero también nos dice que hay fuerzas oscuras que trabajan en contra de la voluntad divina. En este sentido, la supervivencia de los Nepilim puede ser vista como un recordatorio de la lucha entre el bien y el mal. La historia de la humanidad es una lucha constante entre la luz y las tinieblas, y la supervivencia de los Nepilim puede ser vista como una forma de recordar esta lucha. Por lo tanto, si buscamos la verdad detrás del misterio de los Nepilim, debemos considerar las evidencias históricas y arqueológicas, pero también debemos considerar la enseñanza bíblica. La supervivencia de los Nepilim puede ser vista como un recordatorio de la lucha entre el bien y el mal, y una forma de recordar la historia de la humanidad. En este sentido, la fe es importante para comprender la verdad detrás del misterio de los Nepilim. La fe nos permite ver más allá de las evidencias históricas y arqueológicas y nos permite comprender la enseñanza bíblica en un contexto más amplio. En conclusión, aunque existen debates sobre la interpretación de las evidencias históricas y arqueológicas, hay algo más detrás del misterio de los Nepilim. La Biblia nos dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, pero también nos dice que hay fuerzas oscuras que trabajan en contra de la voluntad divina. En este sentido, la supervivencia de los Nepilim puede ser vista como un recordatorio de la lucha entre el bien y el mal. La historia de la humanidad es una lucha constante entre la luz y las tinieblas, y la supervivencia de los Nepilim puede ser vista como una forma de recordar esta lucha. Por lo tanto, si buscamos la verdad detrás del misterio de los Nepilim, debemos considerar las evidencias históricas y arqueológicas, pero también debemos considerar la enseñanza bíblica. La fe es importante para comprender la verdad detrás del misterio de los Nepilim, y nos permite ver más allá de las evidencias históricas y arqueológicas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta este momento en nuestro viaje por la palabra de Dios?
Hemos explorado los misterios del universo, descubierto las raíces de nuestra fe y nos hemos detenido a reflexionar sobre el poderoso mensaje que contiene la Biblia. En estos últimos capítulos, hemos visto cómo la palabra de Dios se convirtió en carne y hueso en Jesús de Nazaret. Hemos seguido el rastro de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, y hemos aprendido sobre la importancia de recibir a Jesucristo como Salvador personal. Hemos examinado las pruebas de la autoridad divina de la Biblia, explorando las evidencias históricas, arqueológicas y literarias que apoyan la veracidad de su mensaje. Hemos visto cómo la palabra de Dios nos guía a través de los momentos más oscuros y desafiantes de nuestra vida, ofreciéndonos una luz que ilumina el camino hacia la esperanza y la redención. Y ahora, ¿cómo llegamos al final de nuestro viaje? Nos encontramos con una pregunta fundamental: ¿qué significa todo esto para mí? ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido en mi vida diaria? La respuesta está clara. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede darnos la vida eterna, y solo a través de Él podemos tener una relación personal con Dios. Pero, ¿qué pasa si no estoy seguro? ¿Qué pasa si siento dudas y temores sobre mi fe? La Biblia nos enseña que Jesucristo también se comprometió con los que dudaban y temían. Él les dijo: no temas, porque yo soy contigo; no temas, porque yo te he constituido como padre de tu familia. ¿Y qué pasa si estoy seguro, pero siento que mi fe está en peligro? La Biblia nos enseña que Jesucristo también es el pastor que nos guía a través de los momentos más oscuros y desafiantes. Él nos dice: yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas, y ellas me conocen. La conclusión es clara. La Biblia no es solo un libro histórico, sino una guía práctica para vivir nuestra vida diaria de manera que refleje la gloria de Dios. Y Jesucristo es el centro de todo, el que nos da la vida eterna y la salvación. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que hemos aprendido? Podemos aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestra vida diaria, siguiendo a Jesucristo como nuestro modelo y guía. Podemos compartir lo que hemos aprendido con otros, para que también puedan disfrutar del amor y la salvación de Dios. ¿Y qué pasa si no estoy seguro de cómo hacerlo? La Biblia nos enseña que Jesucristo también es el que nos da la sabiduría y la guía. Él nos dice: pide y se te dará, busca y encontrarás, bate a la puerta, y se te abrirá. En este momento, como llegamos al final de nuestro viaje, nos encontramos con una oportunidad única. Podemos recibir el regalo de la salvación y la vida eterna que Jesucristo nos ofrece. Podemos aceptar su amor y su perdón, y podemos vivir nuestra vida diaria con una fe firme y segura. Así que, ¿qué es lo que te hace detenerte en este momento? ¿Qué es lo que te hace reflexionar sobre tu fe y tu relación con Dios? La respuesta está clara. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el que nos da la vida eterna y la salvación. No esperes más, acepta hoy el regalo de la salvación. Pide a Jesucristo que te guíe en tu vida diaria, y ve cómo Dios te puede transformar de manera radical. Pide y se te dará. La conclusión de nuestro viaje a través del libro de Eno, una historia que nos lleva a reflexionar sobre la supervivencia de los Nepilim en la historia de la humanidad. ¿Por qué es tan importante entender lo que sucedió hace miles de años? En el capítulo 6, queremos profundizar en la importancia de este momento en la historia de la humanidad. Los Nephilim, hijitos de los ángeles y las mujeres, eran gigantes físicamente y poseían habilidades y sabiduría que superaban a las nuestras. Pero ¿por qué su supervivencia es tan crucial para entender la naturaleza humana? La respuesta se encuentra en el corazón del Evangelio. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a rescatar al mundo de la oscuridad y la perversión. Y los Nepilim son una parte integral de esa historia. Miren bien, cuando Caín, el primer asesino,
se desvió del camino de Dios. Los Nepilim comenzaron a surgir en la tierra. ¿Pero qué les pasaba a estos gigantes? Se dice que vivían para siglos y eran guerreros poderosos. Sin embargo, fueron vencidos por los descendientes de Eno, los israelitas. La razón es simple: los Nepilim no conocían a Dios personalmente. No tenían una relación con Él. En este sentido, la supervivencia de los Nepilim nos recuerda que, sin la fe y el amor de Dios, cualquier logro humano es vacuo y transitorio. Los Nepilim eran gigantes en tamaño y habilidades, pero su vida era como un templo hueco, lleno de ruido y estruendo, pero vacío de verdadero significado. En cambio, los israelitas, aunque no fueran gigantes físicamente, tenían algo que los Nepilim no podían comprender: la fe en Dios. Su supervivencia se debía a su capacidad para confiar en Él y seguir sus instrucciones. Así como los Nepilim eran vencidos por los israelitas, así también podemos vencer las tribulaciones de la vida cuando tenemos fe en Jesucristo. La historia de los Nepilim nos enseña que la supervivencia no se basa en nuestra habilidad o inteligencia, sino en nuestra relación con Dios. Es un llamado a la fe. Cuando enfrentamos desafíos y tribulaciones, debemos recordar que somos hijos del Creador Todopoderoso y que podemos confiar en Él para llevarnos a través. En este sentido, la supervivencia de los Nepilim es un recordatorio poderoso de la importancia de mantener nuestra fe firme y segura en Jesucristo. No permitamos que la oscuridad y la perversión nos guíen. Sostenemos fuerte nuestra confianza en Él, como los israelitas hicieron en el desierto. La conclusión del libro de Eno es una llamada a la fe y un recordatorio de la naturaleza humana. Los Nepilim pueden ser vistos como gigantes poderosos o como criaturas vacías que no conocían a Dios. Pero para nosotros, los cristianos, la historia de los Nepilim nos enseña que nuestra supervivencia se basa en nuestra relación con Jesucristo. Así, cuando enfrentamos desafíos y tribulaciones, recordemos que somos hijos del Creador Todopoderoso. No permitamos que la oscuridad y la perversión nos guíen. Sostenemos fuerte nuestra confianza en Él, como los israelitas hicieron en el desierto. Queridos hermanos y hermanas, no hay momento más importante que ahora para mantener firme nuestra fe en Jesucristo. La supervivencia de los Nepilim es un recordatorio poderoso de la importancia de mantener nuestra fe firme y segura en Él. Hagámoslo entonces. Sostenemos fuerte nuestra confianza en Él, como los israelitas hicieron en el desierto. ¿Qué puede decirnos la supervivencia de los Nepilim sobre nuestra propia condición humana? ¿Qué enseñanzas nos brinda este mito bíblico para vivir en armonía con Dios y con nosotros mismos? La respuesta se encuentra en el corazón mismo de la fe cristiana, que nuestra humanidad, aunque caída, es digna de redención. Los Nepilim, híbridos de humanos y ángeles, representan la tensión entre la creación divina y la rebelión humana. Su supervivencia nos remite a la condición original del ser humano, crearse a sí mismo en lugar de dejarse crear por Dios. En Génesis 6, del 1 al 4, el texto bíblico describe cómo los ángeles vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y cómo estos héroes caídos se enamoraron de ellas. Esta descripción nos recuerda la tentación original del ser humano, la seducción por la belleza y el poderío. Los Nepilim, al mezclar su sangre con la de los humanos, crean una raza que es a la vez fuerte y débil, hermosa y peligrosa. La supervivencia de los Nepilim nos muestra que, aunque Dios puede y quiere salvarnos, no podemos desconectar nuestra condición caída de la necesidad de redención. La humanidad necesita el amor y la misericordia divina para ser restaurada en su propósito original, ser imagen y semejanza de Dios. La supervivencia de los Nepilim también nos recuerda que, aunque podemos buscar la gloria y el poderío, no podemos encontrarlo aparte de Dios.
El mito de los Nepilim es una advertencia contra la soberbia humana y el peligro de confundirnos con lo divino. Los humanos pueden creerse a sí mismos dioses y crear su propia religión, pero solo Dios es verdaderamente divino. La supervivencia de los Nepilim también nos habla sobre la importancia de la fe y la obediencia en el camino de la salvación. Aunque los Nepilim pueden parecer fuertes y poderosos, no pueden sobrevivir al diluvio sin la intervención divina. La fe y la obediencia a Dios son fundamentales para nuestra supervivencia espiritual. La reflexión final sobre el mito de los Nepilim nos lleva a un llamado a la fe, creer en la promesa de salvación que nos ofrece Dios, creer en la redención que nos brinda Cristo Jesús. La fe no es una forma de escapismo o de negar la realidad, es la respuesta más auténtica y humana ante el misterio de la vida y la muerte. En conclusión, la supervivencia de los Nepilim nos enseña que nuestra humanidad, aunque caída, es digna de redención. La fe y la obediencia a Dios son fundamentales para nuestra supervivencia espiritual. Y solo a través de Cristo Jesús podemos encontrar el camino hacia la vida eterna. ¿Cómo puedes aplicar las lecciones del mito de los Nepilim en tu propia vida? ¿Qué áreas necesitas redimir y restaurar? ¿Cuál es el llamado a la fe que sientes en este momento? ¿Cómo puedes responder con obediencia y confianza en Dios? ¿Qué significa para ti ser imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo puedes vivir más cerca de Él en tu vida diaria? La supervivencia de los Nepilim es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe y la obediencia a Dios. En este capítulo, hemos explorado las implicaciones teológicas y espirituales de esta historia bíblica y cómo nos puede ayudar a encontrar el camino hacia la vida eterna. Es hora de poner en práctica lo que hemos aprendido y vivir según la promesa de salvación que nos ofrece Dios. ¡Viva Cristo!